hablamos de todo lo que es el manejo de la vía aérea. Ahora es el momento de hablar de todo lo que es la administración de oxígeno, de cuántas cosas tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar y administrar el oxígeno. Vieron que nosotros decimos que un poquito de oxígeno y un vaso de agua no se le niega a nadie, y que es correcto, excepto ¿sí? en situaciones donde la administración de oxígeno requiera determinados cuidados. Y es muy interesante saber a todos aquellos que le vamos a administrar oxígeno, en condición de qué y en calidad de qué le vamos a administrar oxígeno. Entonces, lo primero y principal que tenemos que conocer, y de lo cual nos olvidamos en muchas oportunidades, que precisamente la administración de oxígeno suplementario, ¿sí? Que el oxígeno es un fármaco, eso no se discute y eso nos olvidamos habitualmente de tenerlo presente, pero por otro lado la administración de oxígeno suplementario es para exclusivamente aumentar ¿sí? la presión arterial de oxígeno. Por consecuencia, vamos a verlo reflejado en la oximetría de pulso, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir aumentando con la administración del oxígeno la saturación de oxígeno. Como dice acá, es un fármaco y requiere de indicaciones, y también requiere y debemos conocer cuáles son las vías de administración de ese fármaco y cuáles son los efectos colaterales con los que me voy a encontrar y la toxicidad que tiene la administración de ese fármaco que es el oxígeno. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros administramos oxígeno, lo que vamos a disminuir precisamente, como dice acá, es reducir el flujo sistémico, ¿sí? Y lo vamos a hacer por intermedio de estos dos mecanismos que dice acá. Por un lado, va a actuar como vasoconstrictor, sobre todo a nivel de los lechos vasculares, y que sobre todo en el lecho vascular y no a nivel sistémico, y por otro lado va a actuar como vasodilatador en todo lo que es el sistema, diríamos, en todo lo que es lo sistémico. Tiene esas dos formas, esos dos mecanismos de actuación, como vasoconstrictor y como vasodilatación. La inhalación de oxígeno, ¿sí? Lo que pretende, ¿sí? Es precisamente, como dice acá, afectar o disminuir, ¿sí? el volumen minuto cardíaco. La administración de este fármaco va orientada a ese único objetivo. ¿Cuál es ese único objetivo? Precisamente la disminución del volumen minuto cardíaco. ¿Cuáles son sus indicaciones? Tienen que ver, por un lado, como les dije anteriormente, para determinar ¿sí? la instancia clínica y el manejo de la presión arterial de oxígeno. Pero por otro lado, la indicación está dado principalmente en los pacientes que nosotros podemos documentar la hipoxemia a la que se ven sometidos, ¿sí? Estas son las dos tipos de indicaciones, o el paciente que está hipóxico, ¿sí? O el paciente que necesitamos nosotros que mejore su rendimiento clínico, diríamos, a expensas de aumentar la presión arterial de oxígeno o la oximetría de pulso. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener en cuenta y con las cuales podemos trabajar nosotros? ¿Qué tiene que ver con esto? Que el oxígeno puede presentar o puede ocurrir depresión ventilatoria, ¿sí? Y saben que se da mucho en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Este paciente es en el que uno más evidencia esa alteración, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vieron que el paciente viene con una deuda de oxígeno importante, tiene una hipercapnia notoria, nosotros le administramos oxígeno y el paciente automáticamente, ¿cómo se convierte? Se convierte en un paciente que se pone somnoliento. Esa somnolencia tiene que ver con que este paciente produce la depresión respiratoria por la administración del oxígeno. Hay que tener
mucha precaución cuando nosotros usamos el oxígeno a fracciones inspiradas mayores al 50%. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros conservamos en el tiempo fracciones inspiradas mayores al 50%, podemos tener microatelectasias, ¿sí?, que después las vemos reflejadas en los cuadros clínicos de los pacientes. Se puede disminuye notablemente la función ciliar y por otro lado va a verse afectada la fórmula leucocitaria, ¿sí?, con la administración de oxígenos con fracciones inspiradas mayores a 50 por un tiempo prolongado. Hay contaminación bacteriana, sobre todo en dispositivos como son los nebulizadores, ¿sí? Y después vamos a hablar también del sistema de humidificación. Hay modificaciones ahora en los sistemas de humidificación que tienen que ver exclusivamente con esto, con la contaminación bacteriana que se produce. Y por otro lado, algo que es muy importante, sobre todo para todos aquellos que trabajamos en el ámbito de lo extrahospitalario, tener en claro que el oxígeno es congruente al fuego. Los que hacen atención domiciliaria, los que trabajan en los sistemas prehospitalarios, sobre todo porque ha pasado de que uno traslada pacientes en ambulancia que con enfermedades mentales y vienen fumando en la ambulancia. La ambulancia tiene todo un sistema de oxígeno y que a veces suceden los acontecimientos de poner en riesgo. Por eso es importante volver a recalcarlo. Los que hacen atención domiciliaria, esto de que la gente fuma adelante del tubo de oxígeno. Bueno, debe recordarse siempre, como dice acá, que el oxígeno no aporta beneficios solamente para tratar la hipoxia, ¿sí?, y la hipoxia por anemia, que no reemplaza la ventilación mecánica cuando el paciente requiere de esa ventilación. Por eso es de que cuando yo manejo altas concentraciones de oxígeno, llega un momento en que tengo que empezar a tomar otro tipo de determinación. ¿Qué va a pasar con ese paciente que requiere mayor fracción inspirada? Tenemos que saber que cuando nosotros administramos oxígeno tenemos dos tipos de dispositivos, los dispositivos de alto flujo y los dispositivos de bajo flujo, y eso es práctica exclusiva de enfermería, el poder conocer qué tipo de dispositivo voy a utilizar. Sabemos que los dispositivos de alto flujo lo que me permiten a mí es administrar fracciones inspiradas de oxígeno que son constantes, y los dispositivos de bajo flujo, que ya vamos a ver cuáles son fracciones inspiradas de oxígeno de característica variable. Los dispositivos de bajo flujo, como dice acá, no van a proporcionar nunca la totalidad del gas inspirado, por más que tengamos el mejor y el más lindo y el más nuevo. No van a proporcionar nunca la totalidad del oxígeno inspirado. Y por otro lado, no me permite medir adecuadamente qué fracción inspirada de oxígeno le voy a estar dando al paciente, ¿sí? No es lo mismo una fracción inspirada del 24% a una fracción inspirada del 45%. No es lo mismo para el paciente. Entonces, en los dispositivos de bajo flujo, eso no lo puedo medir adecuadamente. Motivo por el cual tengo que saber en qué pacientes, si el paciente está en estado crítico, si el paciente está pasando y sobreviviendo una situación de emergencia, si el paciente está hipóxico, no puedo estar pensando en que un dispositivo de bajo flujo me puede mejorar, ¿sí?, las características del paciente. El dispositivo de alto flujo, ese sí me va a dar la totalidad del gas inspirado, me permite a mí administrar altos flujos de fracción inspirada y también a una fracción inspirada constante. Hay en este momento son dos los dispositivos que son de alto flujo, y ahora los vamos a ver, y es muy importante esto de que, vuelvo a sostener lo que les vengo diciendo desde que empecé a hablar, de que los dispositivos estén en condiciones óptimas de ser usados. La fracción inspirada de oxígeno, todos sabemos que
la fracción inspirada de oxígeno en nosotros es del 21%. Aparte que hay una concentración del 21% de oxígeno en el aire ambiente que nosotros estamos recibiendo. A partir de ese momento, de que yo determino que voy a utilizar un sistema de administración de oxígeno, es de que yo voy a dar una determinada fracción inspirada. Y esa fracción inspirada va a depender de estos tres elementos. Por un lado, del flujo de oxígeno que le vamos a administrar. Si es a 2 litros, si es a 5 litros, si es a 10 o es a 15 litros. ¿Qué flujo de oxígeno voy a administrar? Por otro lado, el tamaño del reservorio. Si tiene reservorio y si no lo tiene. Si tiene, ¿cuál es el tamaño del reservorio que voy a utilizar? Y por otro lado, la demanda ventilatoria que tiene el paciente. Yo tengo que trabajar, ¿sí?, con dos elementos, en la frecuencia respiratoria y el volumen corriente o el volumen tidal. El volumen es la cantidad, ¿no es cierto?, de que le va a estar, esto que decíamos hoy, los 500 mililitros que le voy a estar aportando al pulmón para que funcione adecuadamente. ¿Te puedo pedir agua, Vero? Entonces, ¿cuáles son los dispositivos de bajo flujo? Como dice acá la diapositiva, con lo que más nos encontramos. Vieron que nosotros tenemos la costumbre de una canulita nasal, le ponemos a todo el mundo. Bueno, esa canulita nasal es un dispositivo de bajo flujo. Se puede utilizar en determinados casos, pero también tiene algunos cuidados que tenemos que tener en cuenta. La máscara simple de oxígeno y la máscara que tiene bolsa de reservorio. ¿Vieron a ver si tengo una acá? La máscara esa que nosotros decimos que le damos un reservorio, una fracción inspirada al 100%. Bueno, esa máscara son dispositivos de bajo flujo. Me permite dar alta concentración de oxígeno, pero el flujo que vamos a utilizar es de bajo flujo. Sí, quería ver si hay una máscara al 100 para... El sistema de alto flujo, el mejorcito diríamos, y con el que nosotros mayormente trabajamos es la máscara de Venturi. Y el otro sistema de alto flujo es la bolsa o la unidad de reanimación. Por eso yo hablaba de dos hoy. Vieron que nosotros esta máscara la tomamos como, que es lo mejorcito. Poner una máscara con bolsa de reservorio es darle la FiO2 al 100%, pero no le voy a estar administrando alto flujo al paciente. Y el paciente lo que a veces necesita es el alto flujo para poder trabajar el volumen corriente y para poder trabajar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Entonces, esta después tiene una serie de cuidados a los cuales se los voy a mostrar. La cánula nasal dijimos que tiene algunas ventajas, es muy cómoda con el paciente, la verdad que es muy bien tolerada, le permite al paciente movilizarse, sobre todo en las unidades, es muy segura, es sencilla, es muy fácil de utilizar, el paciente puede comer, puede ingerir líquidos sin la necesidad de retirarle la cánula. Por otro lado, si el paciente está consciente, le permite la expresión, el hablar, el poder manifestarse de alguna forma. Otra de las ventajas que tiene es que vamos a utilizar flujos de oxígenos iguales o menores, ¿sí?, a 4 litros. Y por otro lado, como es un dispositivo que voy a utilizar menos de 4 litros de oxígeno, lo que me permite es no tener la necesidad de utilizar un sistema de humidificación. ¿Por qué? Porque es una cánula nasal. Entonces, al ingresar el aire, el oxígeno por la cánula, por la nariz, lo va a humidificar y lo va a filtrar la anatomía propia que tiene la nariz, ¿sí? Los cilios van a filtrar, los cornetes van a humedecer, entonces no requiere de sistemas de humidificación la cánula nasal. Es más, si ustedes quieren usar un sistema de humidificación con la cánula nasal, van a ver que el paciente junta la molécula de agua, ¿sí?, en la nariz. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este tipo que suele producir en algunos momentos resequedad, sobre todo cuando le aumentamos
la dosis de oxígeno. La FiO2 no es estable, no sabemos, y ahora le voy a mostrar por qué no sabemos qué FiO2 le estamos administrando. Y el flujo de oxígeno por encima de los 6 litros reduce notablemente la tolerancia que tiene el paciente y no me permite aumentarle la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué no me permite a mí la cánula nasal conocer? Porque solamente tenemos este tipo de tablas. Hay servicios en los que esta tabla está en los cuadros clínicos, entonces uno ya sabe que si le pongo la cánula nasal a 1 litro, le voy a estar aportando entre el 21 y el 24, pero es a ojo de los proveedores que elaboran las cánulas y que nos dicen, nos mandan estas tablitas que dicen, bueno, la cánula nasal, si le pongo a 3 litros, va a tener entre el 28 y el 34%. Pero en un paciente que tiene una deuda de oxígeno no me permite, no es de buena práctica inferir. Entonces, son dispositivos que los voy a utilizar con un grupo nada más de pacientes. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando yo decido que voy a utilizar una cánula nasal, tengo que tener en cuenta estos 3 elementos. La voy a utilizar aumento de la ventilación minuto, siempre y cuando pueda ir disminuyendo la fracción inspirada. No voy a administrar dosis exactas de oxígeno, así que por más que quiera, tengo que ver en qué pacientes lo voy a utilizar. Y no debería emplearse en pacientes que tienen una alta demanda ventilatoria. Por otro lado, también recuerden, ¿sí? Esto a excepción de lo que les estoy diciendo, de que uno muchas veces en el ANCOR o en el paciente que viene con un dolor de pecho, utilizamos la cánula nasal como un dispositivo que la canulita nasal y la aspirina no puede faltar. Bueno, ahora las nuevas guías están planteando que el oxígeno no se les administra porque produce vasoconstricción, entonces no se usa más en ese tipo de pacientes. Denle la aspirina, denle las otras medicaciones indicadas, pero el oxígeno en el paciente, las nuevas guías de reanimación dicen que en el dolor de pecho, en el infarto agudo de miocardio, no se utiliza más el oxígeno como elemento, diríamos, de atención de urgencia, por la vasoconstricción. La máscara de oxígeno, dijimos que es otro sistema de bajo flujo. Bueno, habitualmente las máscaras que utilizamos, estas que son de bajo flujo, son las máscaras que vienen como la de Venturi, pero que no vienen con diríamos el dispositivo, la válvula, para manejar la fracción inspirada de oxígeno, sino que vienen directamente conectadas a la manguera que va al flumíter. Otros dispositivos son los frascos nebulizadores, esos también son dispositivos de bajo flujo. Tampoco me permiten administrar determinado tipo de fracción inspirada de oxígeno. Entonces, esos dispositivos yo se los quería mostrar porque viene directamente así. Viene la mascarita, ¿sí? En el mercado hay pocas, pero todavía no aparecen. Viene la mascarita con directamente conectado el oxígeno. Entonces, no hay sistema de válvula, no hay nada que me permita. Se comporta como la cánula nasal, con máscara. Y bueno, como les dije, los frascos humidificadores. La característica que tienen es que van a cubrir la boca, van a cubrir la nariz, van a cubrir el mentón del paciente. Traen de por sí esta máscara, se comporta como reservorio, tienen una capacidad de acuerdo a la máscara de 100 a 200 mililitros de reservorio acá en todo el sistema. Es otra característica que tienen. Y el flujo de oxígeno de la máscara se puede mantener entre 4 y 8 litros. Entonces, entre 4 y 8 uno puede inferir cuánto le puedo llegar a dar al paciente, pero nunca va a ser la dosis exacta, ¿sí? Tiene la característica
también de que tienen perforaciones, como dice Iradiaco, las perforaciones laterales, entonces el paciente inspira oxígeno y puede drenar la CO2. Tienen un sistema de fijación que es precisamente con un sistema elástico, entonces cuando esto se rompe y se descarta, no le ponemos otra cintita, no se la fijamos de otra forma, no, se rompió el elástico, no tiene elástico, no sirve la máscara, porque no cumple su función. Esto cumple función si está con los laterales, con los orificios laterales y con el elástico puesto para el adecuado posicionamiento y sellado de la máscara. Los orificios están tapados, no sirve. Tienen el, ¿cómo es que se llama? No tienen elástico, se descarta. Y tienen una tira metálica, ¿sí? Que va acá. Esta no lo tiene, por ejemplo, pero tiene la tira metálica. Nosotros tenemos la costumbre que vemos la tirita metálica y se la sacamos. Saben que la tira metálica es como, bueno, ahora vamos a aprender mucho con el coronavirus, pero vieron que hay que ponerse el barbijo y comprimir la cintita metálica que tiene. En esto es exactamente lo mismo. Es para poder posicionar la nariz en el puente de la nariz y que el paciente no fugue el oxígeno y que el flequillo le flamee, ¿sí? Es para eso, no para que nosotros le saquemos porque molesta diríamos, el dispositivo que tiene la faja que tiene la tira metálica. Por otro lado, esto se ve mucho lo vemos nosotros, que ustedes le ponen el oxígeno y viene el médico y le pone la cintita de encima. No me digan que no, porque en algún momento de su práctica profesional han visto a los pacientes que le ponen la cintita de oxígeno acá. ¿Para qué? Vos le preguntás al médico, ¿para qué le pusiste? No, para que ¿cómo se llama? Inhale, aumente la CO2 y inhale más oxígeno. ¿Cómo va a inhalar oxígeno? Si le tapa el orificio de salida y no hay forma que drene la CO2 del paciente. Entonces el paciente está hipercápnico y le seguimos aumentando la dosis de oxígeno y le seguimos tapando con más tela encima. Quiere decir de que el dispositivo no está funcionando adecuadamente. Entonces, si el dispositivo viene así, es porque así debemos usar. Si queremos ponerle el sellado acá, es porque tenemos que pensar en que el paciente requiere o de otro dispositivo o de otro abordaje. Pero esas prácticas son inadecuadas. Bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como todo en la vida. Una de las ventajas es que me aporta una FiO2 de hasta el 60%, no es algo que sea invasivo para el paciente, y son dispositivos económicos y prácticos. Son dispositivos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Dispositivo que no funciona, dispositivo que se descarta. Tiene desventajas que tiene que ver con que interfiere en todo lo que es principalmente la alimentación del paciente, hay que sacarle la máscara para que el paciente coma, y se pueden salir principalmente los pacientes en horario nocturno, ¿sí? Entonces uno va a las 2 de la mañana y ve la máscara acá arriba, el paciente negro como un pitufo, la máscara aquí arriba, y ya no sabe de dónde sacar reserva. Entonces ese es un problema. Hay que mirarlos a los pacientes que les administramos oxígeno, principalmente en el horario nocturno. Así que bueno, ¿vieron cuántas tareas tenemos los que quieren trabajar de noche? No es tan sencillo, no es que a la noche no se hace nada, ¿ven? Comprobado con esto. Aunque sea, miramos a los pacientes que se les administra el oxígeno. Y se ríen porque saben que es así. ¿O no? ¿Ah, ella trabaja de noche? Bueno, la máscara con reservorio, que también les dije que es un sistema de bajo flujo. Lo que tiene la máscara, la característica de que la bolsa que tiene, esta bolsita que tiene, alberga, como dice acá, entre 400 y 600 mililitros. Entonces, me permite tener alta concentración de oxígeno. Tiene la función de almacenar gas proveniente de la fuente de oxígeno. Entonces, el volumen inspirado, ¿sí?, va a sacarlo, como dice ahí, de la bolsa de reservorio y no del ambiente. ¿Por qué? Porque en esta
yo saco mitad de lo que trae y mitad de lo que entra por los orificios, ¿sí? En cambio, en esta bolsa, en esta máscara, digo, es diferente. ¿Por qué es diferente? Estas máscaras, a ver si tengo... Fíjense que vienen de dos características, ¿sí? Por eso es importante saber qué máscara me trae el proveedor que me deja la bolsita de máscara. Son de reinhalación parcial o de reinhalación total, ¿sí? Son diferentes, por eso tengo que saber, conozcan a los dispositivos con los que trabajan. Entonces, la mascarilla con reservorio de reinhalación parcial, lo que tiene es que no tiene estas hojuelas que tapan el lateral, sino que viene liberada. Van a ver que viene con una fenestra que permite algo recibir de afuera, diríamos, ¿sí? Entonces el paciente va a inspirar, va a sacar de la bolsa, pero por otro lado una pequeña dosis también va a recibir del ambiente, a pesar de que tiene una bolsa de reservorio. En cambio, las de reinhalación total, que es esta que tienen acá en la mano, tiene la característica que tiene la bolsa de reservorio y tiene la fenestra tapada con las hojuelas. Entonces, si yo voy a usar una máscara de reinhalación total, tiene que tener las hojuelas, ¿sí? Esto no se tapa con tela adhesiva tampoco. ¿Por qué no se tapa con tela adhesiva? ¿Cuál es la función? El paciente, esto viene de la boca de oxígeno, del flumíter. A 15 litros le pongo yo el oxígeno. Para la bolsa se llena de aire, se infla, pero tiene esta otra hojuelita a la salida de la bolsa que está cerrada mientras el oxígeno va llenándose la bolsa. Cuando el paciente inspira, ¿qué hace? Esta hojuelita que va acá se abre y automáticamente esta se cierra. Entonces está reinhalando la totalidad del oxígeno a bajo flujo, pero con alta concentración. ¿Se comprende? Si yo le saco estas hojuelitas, no va a ser a alta concentración. Si yo se las tapo, entonces ¿qué pasa? El paciente inspira. Al expirar, esta hojuelita vuelve a cerrarse. ¿Y cuáles se van a abrir? Estas. ¿Para qué? Para que la CO2 no vaya a la bolsa, sino que la CO2 vuelva al ambiente, salga de la máscara. ¿Se comprende? Entonces, no va ni con tela adhesiva, no va ni con la bolsita de nylon que le ponen ahí adentro. Se rompió, se descartó. Es así, no inventemos, no hagamos ciencia y arte en donde no tenemos que hacerlo. La ciencia y el arte, insisto, es en lo que conocemos, en lo que sabemos, en lo que podemos hacer, no en las manualidades. La bolsa se rompió porque se pinchó, porque la bolsa no sirve. En este caso no la podemos cambiar a la bolsa, tampoco sirve la máscara. Es reutilizable con el mismo paciente y no con otro. Esto no lo puedo mandar a lavar, porque en cuanto lo lavo, esta máscara me sirve para otras cosas, no me va a servir para otras cosas. Porque por más que le saquen las hojuelitas, le saquen la bolsita y guarden la mascarita porque está en demás, no sirve para otra cosa. Sirve solamente como máscara de reservorio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Que me da altas concentraciones de oxígeno a bajo flujo, eso sí, pero no es invasivo para el paciente, es útil en situaciones de emergencia, porque hay pacientes que como vienen con una deuda de oxígeno importante, la situación de emergencia es útil. Entonces le voy a estar dando oxígeno, y el reservorio lo que va a garantizar es un mejor aporte de oxígeno al paciente que tiene volúmenes corrientes inadecuados. ¿Tiene ventajas? ¿Tiene desventajas también? Sí, tiene desventajas. Son muy claras. El reservorio puede tener escapes inadvertidos, la bolsita, entonces no puede que no esté inflándose. Puede contaminarse, ¿sí? Sobre todo en pacientes que los reutilizamos. En el paciente que vino hoy le puse la máscara y en 3 días, no se olviden de que queda la humedad de la respiración acá dentro de la bolsa.
junta bacterias, junta hongos, en 3 días lo vuelvo a usar y no me di cuenta que la bolsita dentro tiene los honguitos puestos. Entonces es un grave inconveniente el tema de los hongos y las bacterias. No se suministran fracciones inspiradas menores a 50%, o sea que si yo necesito que la FiO2 sea menor, esta máscara no me va a servir. Y el uso incorrecto de esta máscara puede llevar, como dice acá, a la regeneración de CO2. Si no tienen las hojuelitas esas que son muy fáciles de salirse, la verdad que no nos va a servir. Y después tenemos el sistema así, el sistema de alto flujo. Yo sé que esto es pesado, pero nosotros decidimos ponerlo porque en la instancia de la urgencia buscamos lo que tenemos al alcance de la mano y a veces usamos muy mal los sistemas de administración de oxígeno. A veces abrimos material de manera innecesaria en situaciones de emergencia y por eso es importante recalcar este tema. Y después tenemos el sistema de alto flujo, que la vedette en el sistema de alto flujo, en la administración de oxígeno, es la mascarilla de Venturi. Como dice acá, me permite regular adecuadamente la fracción inspirada de oxígeno y el flujo del gas es suficiente ¿para qué? Para alcanzar todos los requerimientos del paciente. El paciente requiere una fracción inspirada de oxígeno del 28%, le pongo la válvula del 28%, requiere la del 31%, le pongo la del 31%, me permite ir regulando. En los otros es al tuntún y por otro lado es más de 50%. ¿Sí? En cambio, en este caso, yo puedo ir regulando. La máscara de Venturi. La máscara de Venturi se comporta así, tiene la máscara que tiene que tener, como dijimos, los elásticos, tiene que tener los laterales abiertos, tiene que tener el sistema o el corrugado o el dispositivo, diríamos, que alberga el oxígeno, y lo más importante que tiene que tener es la válvula reguladora del oxígeno. Así como se presenta, así y tiene que tener, diríamos, la barrera de metal para ajustar a la nariz, al puente de la nariz. Así como se presenta, así debemos utilizar este sistema. ¿Por qué? Porque nos pasa lo mismo. Si el paciente le pone la tela adhesiva acá en los laterales, en las aperturas, y le pone la tela adhesiva acá, tapando la fenestra que trae la válvula de oxígeno. Seguramente ustedes donde trabajan nunca lo vieron. Yo he tenido la oportunidad de haberlo visto en otros lugares que no es precisamente acá. Pero bueno, este sistema tiene que funcionar de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo le tapo, lo que estoy haciendo es concentrar nuevamente todo el CO2 en el sistema. Por otro lado, para que esto a mí me esté dando, en este caso, ya les digo esta de cuánto es, esta del 35%, también es de buena práctica, fíjense, de que no siempre tenemos los dispositivos de la misma empresa, de la misma fábrica. A veces al 35 en esta fábrica son verdes, pero hay otras que al 35 son naranjas. Entonces no se guíen por los colores. Fíjense siempre la... Una consulta. El tema cuando tiene una válvula al 50% y por ahí dice vamos a bajar la puerta del sitio y lo que hago la bajo a 2 litros, a 4 litros. Es de mala práctica, eso no se puede hacer. Eso es de manera empírica, no hay sustento científico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos, y que tiene que ver con la respuesta a la pregunta, para que esto funcione, la fenestra tiene que estar en condiciones, tiene que estar descubierta. Para yo darle el 35%, quiere decir que yo tengo que poner el oxígeno a 8 litros con esta válvula. A 8 litros le pongo el oxígeno. Se lo meto a 15, no es real, porque tampoco sé cuánto le estoy dando. El objetivo de esto es darle la dosis que necesita. Que está bueno, porque es lo que hacemos
hacemos habitualmente en la práctica, además que revienta, ¿no? Pero necesita que llegue el oxígeno a 8 litros y que por acá entre aire ambiente para que haga la mezcla. En este espacio chiquitito que acá tiene, hace la mezcla. Una vez que hace la mezcla, ¿sí?, automáticamente va a atravesar el 35% de oxígeno. Si yo se lo tapo, no sé cuánto, 10 litros, porque no sé cuánto le estoy aportando. Si yo le aumento o le bajo el flujo de oxígeno, tampoco sé cuánto le estoy dando. ¿Se comprende? Porque a 10 litros le pongo esto. ¿Y más o menos cuánto? ¿Se comprende el planteo que yo les hago? Y en la parte conjugada necesaria que nosotros nos llega la instrucción no viene con la parte conjugada. No necesariamente, por eso depende del modelo que vos tengas. Hubo una época que venían así como esta, que es cortito. Claro, viene directamente a la máscara. Claro, hay algunos que vienen directamente acá porque no tienen forma de ponerle el sistema. Entonces, algunas vienen con el... Tenés que ponerle un adaptador. Algunas vienen con el corrugado, ¿viste? Otras vienen directamente todo esto completo. Entonces vos agregás directamente. Exactamente. El objetivo es no tapar acá. ¿Por qué? Porque acá en esta porción no se produce la mezcla entre el aire y el oxígeno para poder darle la fracción inspirada del oxígeno. Las que vienen con una valvulita también que es para tapar justamente la entrada del aire. Nosotros nos viene una también que viene con una valvulita más. Acá y que lo sube y baja. Que no tiene que tapar el... Ah, ya sé, más verdes. Sí, verdes. Esa tiene que ver precisamente porque te da que si vos tienes dos escalas, Sí. entonces vos ahí te fijas, si esa la tapás, ¿me entendés? ¿Qué escala, qué fracción inspirada le vas a estar dando con el sistema tapado? ¿Están buenas esas? Sí. Son un poco más caras. Y si lo descomprimís, si lo abrís, también te fijas, regulando la cantidad de oxígeno, a cuánto le vas a estar administrando. Pero lo que te permite es eso, ver con mezcla y sin mezcla cuánto le estás dando. Sí, para nosotros es más caro, así que tenemos. Está caro. ¿Esto? Sí, lo que está abierto, los huequitos. Bueno, y por otro lado, le tapan acá, le cierran acá, conclusión, el paciente tiene una hipercapnia severa y nunca supimos por qué. Entonces, si ustedes ven que el paciente que tiene la otra disciplina, le ponen la cintita acá, le ponen la cinta acá para tapar la fenestra, lo que hay que decirles es, ¿no te parece que ese paciente, si no le está alcanzando con la fracción inspirada 50%, deberíamos progresar a otro sistema de administración de oxígeno o darle otro tipo de alternativa al paciente? No le estamos resolviendo la vida con esto, entonces tenemos que pensar en avanzar en algo más. O lo ventilamos con una bolsa máscara válvula, o le pondrán un tubo y verán cómo lo hacemos, porque ese paciente es el que después de una hora de tener la fenestra tapada, ambas cerraditas, es el paciente que está hipercápnico, está con hipoxia severa y el paciente que corremos todo. ¿Qué pasó? Que el paciente se descompensó de golpe. No, el paciente nunca se descompensa de golpe. El paciente se venía descompensando y no le dimos las herramientas para que pueda resolver esa descompensación. Entonces, si no le sirve esto, es porque ya tengo que progresar a una vía aérea definitiva. Dijimos que, bueno, se usa en pacientes como dice acá, que tienen una hipercapnia crónica, una hipoxia moderada. La velocidad del flujo y la capacidad del reservorio son precisamente las adecuadas ¿para qué? Para aportar toda la atmósfera inspirada. Por eso vienen reguladas estas, por ejemplo, para usar con el corrugado, y las que vos preguntabas vienen ya preparadas para regular la presión atmosférica también acá adentro. Tiene sus ventajas, proporciona fracciones inspiradas que yo sé cuánto,
sé si es al 35, si es al 40 o si es al 50. Por otro lado, la fracción inspirada y el flujo ingresado van a depender del tamaño de la válvula, o sea que si es al 35 o al 40, y de cuánto es el flujo que yo le tengo que poner. Eso funciona con flujo y medición de fracción inspirada, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, incapacidad para aportar concentraciones altas de oxígeno, no puedo aportarle más del 50%, tienen menor confort, no permiten administrar concentraciones superadas al 50%, ¿sí? Y como les puse acá, el aumento del flujo no aumenta, que tiene que ver con la pregunta que vos decías, Cristian, tiene que ver con que no aumenta la fracción inspirada, es al 50%, y dice que lo tengo que poner a 12 litros, porque hay algunos que vienen al 52 y al 50 y 15. Por más que yo le abra el manómetro al fondo, nunca le voy a administrar más del 50% con este sistema de válvulas. Ya vimos el tema de la máscara, otro elemento importante al cual en la mayoría de las oportunidades no le damos bolilla, que tiene que ver con los sistemas de la fuente de oxígeno, el manómetro, ¿sí? Y si no usamos manómetro, saber cómo funciona el nanoreductor que tienen los sistemas para administración de oxígeno. La fuente de oxígeno es la red que va al, diríamos, al sistema central de oxígeno, ¿sí? O en el caso de los tubos. Siempre tenemos que fijarnos, el tubo trae un reloj. No podemos tener un tubo de oxígeno con el reloj que esté marcando 5 libras y tener que correr porque no tenemos oxígeno. No podemos darnos cuenta que el sistema de oxigenación no está funcionando porque se tapó, la salida de oxígeno, o porque el flumíter se cayó y se rompió y no funciona, ¿sí? Eso no podemos darnos cuenta cuando el paciente está hipercápnico o está hipóxico. El manómetro sí que se acopla, tiene que estar en buenas condiciones, ya sea al que va al cilindro de oxígeno o al que va a la pared, a la pared, al sistema central, diríamos, de oxígeno, ¿sí? Nos encontramos, y el oxígeno, ¿dónde está el manómetro? Y ahí entramos a correr. Falta el manómetro, bueno, el manómetro lo presté a no sé quién, lo presté a no sé dónde, y es una 3 de la mañana. ¿Sí? Esas cosas se resuelven de día, con tiempo. Y por otro lado, todavía hay sistemas que funcionan con nanoreductores, ¿sí? Que también se acoplan a los sistemas. Estos ya se recomiendan poco, ¿por qué? Porque son sistemas para oxígeno industrial. Entonces, esos sistemas que teníamos de relojes antiguamente, los tubos de oxígeno, creo de que en la mayoría de las instituciones ya está erradicado, pero si no tenemos que conocer cómo funciona, porque no es lo mismo poner a 5 libras que a 15 litros. O poner, vieron que esos vienen con medición con libras, entonces le ponemos a una libra, ¿cuánto será una libra? ¿Cuántos litros le estaré dando? Bueno, a los pacientes lo regulamos de acuerdo al oído. Entonces en eso, cuando funciona de manera inadecuada, no le estamos dando adecuado la administración de oxígeno a los pacientes. Otro elemento que tenemos que ver que funcione adecuadamente, que tiene que ver con los flujómetros. Fíjense de que el flumíter que nosotros llamamos habitualmente tiene que tener la pelotita esa que va en el medio, que es la que me va a oscilar y que me va a dar la cantidad de oxígeno, no que esté roto y que la pelotita quede fija abajo y la pelotita no se mueve, pero más o menos le estoy pasando 10 litros. No, más o menos no le estoy pasando nada. Le estoy pasando mucho, le estoy pasando poco, no sé cuánto. La conexión que va al sistema del humidificador, el toma que va directamente tiene que ser el adecuado, no puedo tenerlo guardado, tener una boca de oxígeno con 3 patas y un humidificador con un flujómetro, digo, con 2 patas. Le digo porque esto es lo que nos pasa a diario, esto no es que esté escrito en la mayoría de los libros, esto tiene que ver con el trabajo de lo diario. Y que me permita de alguna forma que tener el reloj, a veces pasa de que los relojes empiezan con el mismo uso, vieron con los desinfectantes, empieza a borrarse la escala numérica. Entonces se supone que si acá hay 4 litros, más arriba dan 5 o 6.
pero se supone, ¿sí? Hay que volver a hablar con el ingeniero para que controle qué está pasando con la escala S que la vuelva a marcar. Esto es algo importante para resaltar y que tiene que ver con los sistemas de humidificación. Conocer, por ejemplo, que los gases secos tienen producen muchos tipos de alteraciones, por eso la importancia de a altas concentraciones de oxígeno pensar, y sobre todo cuando uno repasea la vía aérea superior, pensar en la administración de oxígeno humidificado. ¿Sí? Esto, qué sé yo, por ejemplo, si nosotros le damos gas seco hay pérdida de la función ciliar, se produce la destrucción, reduce, ¿sí? Hay una reducción, ¿no?, del citoplasma de la célula, hay una pérdida del surfactante, se producen ulceraciones en la mucosa. Entonces la importancia de poder administrar oxígeno que sea humidificado. Pero tengo que pensar en qué sistema voy a utilizar el adecuado para brindar humidificación. Si yo tengo una cámara nasal o un sistema de bajo flujo, ¿sí?, sé que no voy a necesitar la administración precisamente de oxígeno húmedo. ¿Por qué? Porque ese oxígeno húmedo, ese oxígeno que va a ir seco, lo va a humidificar, como dijimos anteriormente, la vía aérea superior del paciente. Si yo llego a un momento, a una instancia en la que tengo que pensar en la administración de humidificación, tengo que saber cuál es el método más efectivo. Fíjense que yo acá expuse que las vías respiratorias utilizan habitualmente vapor de agua y no aerosoles de agua para humidificar. Fíjense la característica que tiene el agua líquida con la cual yo tengo que humidificar al paciente. Entonces, si yo voy a nebulizar al paciente es una cosa, si yo lo voy a humidificar es otra cosa. Entonces, ¿qué dicen en relación a los sistemas de humidificación, los trabajos que se han publicado? Primero, que tienen este sistema de humidificación, todavía hay mucho dando vuelta en este sistema de humidificación, tienen baja potencia humidificadora. Este sistema de humidificación tiene riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque no siempre voy a usar el agua en condiciones. Muchas veces abro el sistema de humidificador, hago la canilla, cierro y administro el sistema humidificado. No le doy la temperatura adecuada para la humidificación. Esto siempre se debe rellenar de agua destilada estéril y 2/3 de la capacidad. Y nunca pongo los 2/3 de la capacidad. En la mayoría de las oportunidades no uso agua estéril. Agua estéril significa que yo abro el sachet y lo pongo y lo cambio en 4 a 6 horas. No el sachet que tengo abierto de la mañana anterior voy a usar, porque ese agua ya está contaminada. Entonces, se es aconsejable con ese sistema no utilizarlo. Se debe cambiar frecuentemente por un frasco limpio, seco y con agua estéril, cosa que tampoco se hace, motivo por el cual la literatura actual dice que este sistema de humidificación no se utiliza más. Por otro lado, le ponemos agua, le ponemos el sistema de humidificación, la molécula de agua es mayor, entonces ¿qué hace el paciente? Si es por cánula o es por máscara, empieza el paciente solo a llenarse de agua, ¿sí? Se empieza a humedecer, se saca la máscara porque está mojado, y eso lo que hace es quedar solamente en la cara y solamente saturando la nariz, entonces nunca llega humidificado. Si el paciente sigue con la vía aérea, en la mayor cantidad de los casos con la vía aérea seca y saturada, ¿sí?, la cara de agua. Entonces, ¿qué dice la literatura? Lo único que tiene evidencia científica es el uso del sistema de humidificación pasiva, ¿sí? Es engorroso, requiere mayor cantidad de horas de enfermería, pero es el sistema que alivia los síntomas, ¿sí?, que aumentará el confort y la conformidad del paciente. El confort del paciente,
reduce la posibilidad de contaminación porque es un sistema cerrado directamente, sí requiere de un llenado de agua estéril. Es más, los que vienen ahora, uno conecta el sachet al sistema de verificación y automáticamente se va autollenando, digamos. Requiere de menor mantenimiento, porque en no tengo que estar pensando si lo tengo que estar cambiando, directamente se va autollenando. Previene todo lo que es la sobrehidratación, esto que yo les decía, la sobrehidratación sobre todo a nivel pulmonar, mucho mejor tolerado y la verdad que trae muchos beneficios. O sea, que no le pongo nada, pues le pongo el sistema de verificación. ¿Por qué? Porque los otros no sirven. Los otros es para guardarlos en nuestro sachet, para poner los sachets en las áreas de trabajo. Importantísimo, importantísimo que el paciente que requiere de administración de oxígeno requiere de higiene bucal. Lo más importante es la higiene bucal. ¿Por qué? Porque hay que lavar bien la cavidad nasal, sobre todo, ¿sí? Con abundante agua y colutorio, el cepillado de las piezas dentarias, como les dije, las cavidades nasales. Hay que hidratar los labios con vaselina o con manteca de cacao. Recuerden que humectar es tocar y solamente pasar en los labios, nada más que eso. Y la decontaminación oral, el lavado, es interesante hacerlo con clorhexidina al 2%. Los trabajos están insistiendo en el uso de la clorhexidina al 2%.